Audiencia, quisiera hacerles una pregunta, algo sencillo, no se preocupen. Verán, ustedes conocen o han conocido a un usuario que la mayoría de las veces, por no decir todo el rato, llega a tener un buen contenido que aporta excelentes ideas u opiniones para la comunidad de la cual es parte. Bueno, respondiendo a esa pregunta, en mi caso yo conozco a un usuario que encaja con la descripción que he dado. Les presento a Vegeta Evolver. Este usuario, como ya dije, hace un contenido bastante sólido, pero en uno de los puntos en los que veo que falla es, primero, el apartado visual. A pesar de no ser lo más importante si es que hablamos en esta clase de vídeos, pero sin embargo, este tiene que contener un apoyo visual para que se entiendan los puntos que quieres tomar y así tener una mejor forma de ejemplificar las cosas, ya que sin esto, los espectadores se podrían cuestionarse de lo que dices es verdad o no. Segundo, hablaré de lo que ofrece ante su contenido, punto en la crítica que debería ser el más importante. Tercero, los argumentos, que estos en varias ocasiones llegan a ser cuestionables, pero eso ya lo hablaré más adelante. Ya sin más, empecemos. Ya iniciando con una de sus secciones más relevantes entre comillas de su canal, podemos ver unos problemas a simple vista. Y es que esta tipa busca lo primero que se encuentra en internet, ya que por lo que se ve a ella no le importa mucho si dichas comparaciones de un videojuego no cambien mucho en el apartado del contenido de dichas versiones. Un claro ejemplo es el vídeo de las comparativas del God of War El Fantasma de Esparta, el cual solo se limita en hablar de los cambios de rendimiento, la calidad de visual y ya, dando resultado un video miserable de 2 minutos, y este error lo ha cometido varias veces, más específicamente, un 80 o 70%, provocando que algunos vídeos son apenas rescatables, aunque tienen errores que hablaré más adelante. Si vas a analizar versiones de un videojuego, intenta hacer que en sus versiones sean diferentes en varios apartados, como la calidad de audio, el rendimiento, optimización, resolución y un largo etcétera. Otro error de esta sección, es que la usuaria realice un vídeo como 2, 3 o más veces seguidas a un vídeo. Un ejemplo son las del Resident Evil 4, el cual no hace 2, 3 o 4, sino que un total de 9 veces, cosa que está bastante mala, ya que si de por sí contamos lo del anterior error, uniéndolo a este, hace que tu contenido esté repleto de relleno y hasta contraste un poco tu aporte. Muy apenas se justifica el remake que le hiciste a las versiones del GTA San Andreas, ya que te faltaba mucho que decir, pero ya la cagaste con hacer el mismo vídeos por tercera vez, haciendo que el espectador llega a perder interés en esta sección. Sé que este vídeo es demasiado corto pero, bueno, justo después de subir este. Apenas este termine, va a estar disponible otro vídeo mucho más largo y entretenido. Este vídeo solo fue para quitarlo de la lista de vídeos pendientes. Así que bueno. Nos vemos. Se entiende que no quieres dejar inactivo a tu canal, pero tampoco es excusa en que tienes el derecho subiendo vídeos obsoletos, ya que como lo mencioné, por la poca duración que llegan a tener hacen que tu canal se llene de pura basura sin aportar casi nada, y que mínimo después de subir otro disco preparado, no los pones en oculto, privado o directamente borrarlos del canal. Una sección entre lo decente tirando a lo mediocre. Estos vídeos son considerados copy-paste a más no poder, solo dice más de lo mismo de lo que se dijo en las noticias por páginas de internet, véanlo ustedes mismos. Es que ha salido material de lo que podría haber sido Doom 4, o sea, recordemos que la saga Doom en 2016 se reinició por completo. O sea, el Doom de 2016 es digamos que el Doom 1, pero recreado al completo y les quedó excelente, la verdad. Y bueno. El juego sería una mejora al original pero con una expansión extra. Esto hizo que mucha gente dijera que era un remaster a secas. Con lo cual tuvo que salir Insomniac Games a decir que en realidad es un juego nuevo, sin desmentir al completo lo que dijo Sony, con lo cual en esto ambas tienen razón. Pues si es un juego nuevo, porque mejora al juego original de PlayStation 4, añadiendo nuevos movimientos. Y hay algunos medios que están diciendo que está vendiendo menos, porque no tiene stock. No que Nintendo Switch sea un mejor éxito, no que no hay mucho stock y por eso las ventas de Switch son mejores que las de Play 5 y Xbox. Cuando de PlayStation 5 se dijo que el stock es mayor que el de Play 4. Y en esto tendríamos que ver unas cuantas cosas. Antes de que vayamos al punto final de este vídeo, vamos a hablar de su apartado técnico, que sería la edición, narración y apoyo visual. ¿Se acuerdan cuando dije que había unos errores aparte sobre estas secciones?
Pues, aquí les va. De PS2 y también de PSP. Con un soporte nativo de 1080p y 60 FPS totalmente estables. Jugarlo en una Xbox One X, pues la única mejora es una reducción en el primer tiempo de carga, el cual se redujo un 80%. El juego aún va a 1080p y 30 FPS. Algo de lo que además Sony se aprovechó con un mini vídeo publicitario para decir que bueno, ellos sí que tenían segunda mano, aunque hoy en día vendan más en digital que en físico, pero bueno, en su día era algo importante y hasta innecesario de promocionar. Que sea simple, sino que es precisa como en anteriores títulos de la saga, solo que ahora los movimientos que hacemos son más rápidos al sprintar o cambiar armas o tirar granadas. ¿Se supone que está haciendo esos ataques, y con qué motivo exactamente? ¿Son acaso zombies los que están atacando? Porque si es así, ¿cómo es que esta gente no se convierte en zombies, sino que bueno, mueren en base a mordiscos según los relatos? Como ustedes miraron en pantalla, esta tipa tiene el error garrafal de la pésima edición, ya que solo se limita en poner un gameplay, comentar de lo que dice y ya, sin contar que su narración con su voz se siente un tanto apagada y sin ganas, al grado que hasta uno no entiende por lo bajo que se escucha. Pero algo que no puedo dejar pasar, es la gran ausencia de pruebas en sus vídeos. Verás, sé que la edición no es lo más importante para algunos vídeos como los vídeos explicativos, pero tienes que tener en cuenta que en vídeos necesitas agregar apoyo visual para reforzar tus argumentos y que se entiendan mejor. ¿Sabes el dicho de una imagen dice más que 1000 palabras? Pues un vídeo habla sobre 1.000.000, ya que al usar pruebas que el espectador pueda ver hará que entienda muchísimo mejor de lo que estás hablando, y no vengas que te escudas que vayan a investigar de lo que dices, ya que le estás dando todo el trabajo a los espectadores, cosa que es muy incorrecta, ya que ese es el rol de un creador de contenido. Ahora hablaremos de su sección en general de cualquier tipo de tema de videojuegos, están entre tops, vídeos explicativos, vídeos sobre consolas, versus y otro tipo de contenido aparte, así que iremos analizando en orden. Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo sobre algo que hice hace tiempo, y creo que ya es hora de una segunda parte de 5 cosas falsas sobre videojuegos que se muestran como información real. En esta sección el usuario se dispone a disponer en desmentir algunas cosas sobre un tema en específico sobre videojuegos. Sí, hay partes donde llega a tener la razón, pero hay otras veces donde lo que dice se convierte en la otra cara de la moneda, por ejemplo en su vídeo desmintiendo cosas falsas de videojuegos parte 6. La realidad que se demuestra a la hora de los números de personas que compran y juegan esos videojuegos. Y es que PlayStation es la máquina donde menos se juegan y venden sus exclusivos. Lo siguiente son capturas de imágenes de los juegos más jugados de PlayStation 4 de entre el año 2018 al año 2019. El total de jugadores en dichos videojuegos. No los que estén jugando en ese momento, sino los que aunque sea una única vez han jugado a estos títulos. En esta lista, la cual como digo ha salido hace muy poco, prácticamente en el final del ciclo de vida de PlayStation 4. Ya a la venta el exclusivo más vendido de la consola, que es el Hombre Tarántula. Con más de 16 millones de copias, es el juego más vendido en cuanto a exclusivos de la consola. Pues ese juego no está en esta lista. Tampoco se encuentra otro juego que fue calificado como el mejor juego del año 2018. El God of War no está en esta lista. Tampoco se encuentra el primer exclusivo de calidad de PlayStation 4, el Uncharted 4. En cambio lo que encontramos son juegos multijugador. Juegos de soccer o bueno FIFA. Que prácticamente todos son multiplataforma. De hecho los juegos multiplataforma. Juegos de ratos divertidos. Eso es lo que vende en PlayStation. Sean o no de calidad, simplemente por eso venden, y más si son multiplataforma, porque así la gente juega con amigos y hay multijugador cruzado. Y es que también con datos recientes cae más por su propia falsedad el hecho de que en PlayStation se venden y juegan siempre solo y únicamente sus exclusivos. Con el de las Us parte 2, un videojuego que como mucho ronda los 7 millones de copias vendidas. Aunque sus últimos datos eran de unos 3 millones. Pero bueno, este título exclusivo es el que más gente se ha terminado en PlayStation 4. Teniendo en cuenta esto, junto con el tema del de las Us remasterizado como uno de los más jugados en la historia de PlayStation 4. Podríamos decir que no solo es que en la parte 2, la mitad de la gente, solo la mitad de digamos 4 millones de personas se han terminado el juego. Sino que la saga de las Us por ahora es la única que llega a vender y hacer ilusión en la gente, mucho más que el resto. Y aún así, ni la saga de las Us puede compararse a la emoción y expectación que generan los juegos de FIFA. Están muy lejos de ser lo más jugado, y también lo más vendido. Porque en cuanto a ventas, Spider-Man es el juego más vendido de PlayStation 4. A esto es a lo que quiero llegar, ya que dice que supuestamente Sony nunca destacó entre comillas en los exclusivos, cosa que es mentira, ya que si fuera así la PS2 nunca hubiera tenido esos 128 millones de ventas, ya que su potencia era muy inferior a comparación de la GameCube y de la primera Xbox, pero tenía un catálogo más extenso, sin contar que en su sistema era más fácil para programar sus juegos.
Eso también aplica para la PS1, ya que si lo comparamos con las otras, este tenía también varios juegos que eran exclusivos para esa consola, pero si hablamos de la Nintendo 64, este solo se limitaba en casi todos sus juegos de sus franquicias, y muy apenas otras eran de a través de diferentes compañías, incluso la Dreamcast, que pese de haber fracasado, tenía incluso mejores opciones que la N64, y eso es decir mucho, así que tu argumento de que la Sony nunca destacó en los exclusivos está intermedio, ya que estoy de acuerdo con lo de la PS4, ya que es cierto que Sony básicamente ya no es tan exclusivo como fue en sus anteriores consolas. Se ve. Esto pasa bastante con algunos fanboys de Nintendo. Que bueno, se pasan siempre afirmando que los gráficos no importan y demás. Pero cuando llega una joya técnica como The Witcher 3, como el Doom y demás, ahí saltan a hablar de gráficos durante horas, contradiciéndose completamente. Y si bien como dije antes, llega a veces tener la razón, pero como ya lo dije, por la falta de apoyo visual, muchas personas no entenderán de lo que quieres hablar, haciendo que los vídeos se vayan a la verga de lo que ya estaban de por sí. C3 fue una máquina decente en potencia, obviamente desfasada incluso para su propia generación, pero al menos era capaz de cargar casi todos los multiplataforma, vamos, llegaron todos los importantes, peores versiones que en la competencia, pero salieron todos. Luego vamos a sus vídeos sobre la información de consolas. En esta sección de sus vídeos su formato llega a hacer algo distinto, tal vez este no tenga una edición que sea la gran cosa, pero al menos haría insufrible el espectador con una edición mínimamente cómoda. ¿Verdad? 10 años en el mercado, en los cuales recibió más de 1000 videojuegos en su catálogo, de los cuales más de 200 son totalmente exclusivos de la consola. También para los modelos color, se tienen un total de 600 juegos disponibles, títulos únicamente posibles de jugar en Game Boy Color, de los cuales 120 son totalmente exclusivos de Game Boy Color. Y en cuanto al juego más vendido, se encuentra el Tetris, con más de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. Para resumir esta parte, esos vídeos son casi la misma mamada que su formato de andar poniendo gameplays a lo pendejo, solo que ahora es ponerle transiciones básicas a las imágenes y puro texto ahí nomás. Si solo andarás haciendo eso, es mucho mejor copiar esa información y ponerla en sintetizadores como en el Locuendo o hasta nosotros mismos leyéndolo. Solo eso se resume esta sección, nada más. Es que literal, ese es su mayor problema que comete en sus vídeos, ya que de por sí manda a la verga casi todo su canal, incluso una de las más destacables como análisis hubiera sido una sección decente, pero no puede debido de la nula edición que haría sufrible a los espectadores y más por la falta de argumentación. O de su sección de versus sobre cuál X consola es mejor, suena buena la idea, pero ya esto se conforma incluso con los vídeos de comparativas sobre X juego en varias plataformas, solo dice sus especificaciones, haciendo que esta sección sea obsoleta, junto a la escala de potencia de consolas, que simplemente es recopilar sus características técnicas y ya. Ahora, nos falta una única sección, los tops. Una sección que llega a hacer rescatable, es algunos vídeos llegan a ser neutrales, como por ejemplo su sección de las peores versiones en los videojuegos, el cual les dejaré unos clips a continuación. Pero de manera portátil. Pues bueno, para empezar, estas remasterizaciones funcionan a 540p reescalados. La verdadera resolución es de 720 x 408 píxeles, con lo cual está por debajo de lo que alcanza la pantalla de la consola. Y no solo eso, estas remasterizaciones están capadas a 30 FPS. Sí, un hack and slash a 30 FPS. Pero no solo es que estén capadas a 30 FPS, sino que ni siquiera mantiene esos 30 FPS de manera estable. Estas remasterizaciones funcionan mucho peor que los juegos originales de PS2. Y además, si nos vamos al apartado gráfico, la mejora es muy mínima, estando en algunos puntos la calidad gráfica peor que en PS2.
Pero no queda aquí la cosa, ya que si nos vamos al audio, el audio es inferior en todos los aspectos, de hecho ciertas canciones se han eliminado y cambiado por otras, como puede ser la canción de la batalla contra Perseo, la cual se cambió por otra distinta, y que es usada en otros combates del juego, quitando la original. Títulos. Este título sufrió un downgrade respecto a su primer tráiler. Y es bastante notable, ya que las caras en el tráiler eran muy pero muy realistas, llenas de muchísimos detalles. Ansem se vendió como algo increíble en cuanto a nivel gráfico, al punto de que afirmaron que en una consola como la Xbox One X, era difícil alcanzar los 30 FPS. Así que imaginemos lo que hubiese sido cargar el juego con tal detalle en consolas básicas como PlayStation 4 y Xbox One. Pues que tenía un downgrade algo notable, diría yo. En la presentación, el juego funcionaba a 960 x 544 píxeles de manera nativa, y se nota más que nada porque el juego final funciona a 720 x 408 píxeles. Siendo además, según lo que veo, un downgrade ridículo, ya que el juego no usa el 100% de Vita, y encima está lejos de usarlo. Aunque lastimosamente, como ya dije, carece de pruebas y muy apenas a veces las pone, pero en casos muy específicos, así que, pues. Mejoras al título. Se mejoró de forma increíble el apartado gráfico. Comparada con cualquier otra versión, se ve una diferencia enorme gráficamente. Apartado técnico, que obviamente es muy inferior al juego original gráficamente, pero no solo es que sea peor al juego original, sino que es peor a tal punto de no tener la banda sonora original. Tampoco es algo del otro mundo, perfectamente podría funcionar en Wii, pero encima de eso la versión para Wii es inferior gráficamente a juegos de la saga anteriores que, no solo salieron en Wii, sino de la anterior generación. Ya no solo es que tengamos obviamente menos contenido como pueden ser autos disponibles, y también carreras. Sino que se ha reducido lo más importante en esta saga de videojuegos. Muy bien, luego de analizar estos tops, vamos a analizar que son nombrados como la verdadera potencia de X consola. En estos tops el usuario hace un listado de los juegos que han sacado mayor potencial de una consola, tanto visualmente como técnicamente hablando. De aquí les vengo a decir que son casi los mismos errores, y créanme que será muy corto lo que diré, que con lo que ejemplifique anteriormente varias veces ya comprenderán, pero ya siguiendo con el tema, que proceda dichas partes que quiero refutar. Pero aún así queda en el segundo puesto, pues hablamos de un port de una máquina tecnológicamente más potente y por bastante, y que incluso se dijo que sería imposible ver esto en la consola de Sony, y que si salía de alguna manera Mikami se mataría. Sí, pero aún así no es justificable que dicho port sea tremenda basofía a comparación a la de GameCube, y es aún mejor reflejado con otras versiones como la de la Wii, Xbox 360, PS4, Nintendo Switch, entre otras. Lo recalco de nuevo, es la única consola de 128 bits de la sexta generación, y qué gracioso que hasta se supone que la PS2 tenía un sistema, entre comillados, más fácil de mantener que la GameCube, y mira básicamente esto, la PS2 es un chiste ante la GameCube, en rendimiento, calidad, y en contenido, y esto lo estoy mostrando con lo que estoy presentando en pantalla. Quizás sea un port lamentable en nivel técnico, con peor sonido, con menos enemigos en pantalla, con peor resolución, con niveles más pequeños y con menor cantidad de objetos en pantalla. Aclaro, pero aún diciendo eso tienes el privilegio de meterlo al top de forma injusta. Pues la mera verdad, no te entiendo. Pues en texturas y efectos gráficos es muy malo en calidad. Pues bueno, más que nada por los modelados de los personajes, que son probablemente de los mejores que ha tenido un juego de esta consola. Aunque bueno, al final tengan un movimiento como de muñecos de plástico baratos, pero bueno, en nivel de detalle son bastante buenos. Aparte funciona a 640 x 480 píxeles en modo progresivo y 30 FPS. En conclusión, Vegeta Evolver no es un mediocre, sino que un pésimo canal. Con una edición que hasta puede estresar a los mismos espectadores, ideas que llegan a ser interesantes mandadas a la basura por factores como por su nula explicación, argumentos fáciles de refutar, y hacer vídeos que no aportan nada en lo absoluto.
Como recomendación al usuario o usuaria, si quieres puedes usar el Sony Vegas, ya sea sus versiones de 32 bits, como las de 64 bits, uno de los programas más recomendados para editar, que practiques en la misma, usa un mejor micro o ya de plano mejora tu tono, y expresarte con mejor claridad, el cual créeme, no servirá mucho pronto que uses un formato con una narración y edición pobre, porque al final verás que la gente se aburrirá de tu contenido. No deberías desaprovechar estas secciones, ya que estas sí que aportan bastante al lore y te muestran que tienes potencial, pero tienes que tener buenas ejecuciones de la misma con las cosas que te explique, pero bueno, solo te dije algunas recomendaciones. Pero en fin mis amigos, eso es todo por hoy. Si quieren les dejo mi Twitter para mis avances en mis vídeos, pero si quieres hablarme, tienen como opción mi Facebook y un grupo donde soy activo actualmente. Así que nada, soy su usuario Dark Mist, adiós.